Alberto, tú o Ramiro, ¿con quién arranca? Don Ramiro. Don Fausto Ortiz, buenos días, qué gusto de verlo. Confírmeme que nos escucha con claridad y precisión. Fuerte y claro, gracias Ramiro, Eduardo, Alberto, gracias a la audiencia de Radio I99. En la cancha de la Asamblea está la proforma presupuestaria. Cuando años atrás daba clases exactamente de derecho presupuestario en la Universidad Católica, algo que yo definía era que en el presupuesto general del Estado se configura la filosofía del gobierno en ejercicio. ¿Cómo ve usted este presupuesto presentado por parte del Ejecutivo, del que preside el señor Guillermo Lasso, versus su filosofía de gobierno? ¿Está puesta ahí o ve que algo falta, algo sobra o de algo se ha olvidado? Buenos días. Sí, de la época en que dabas clases sobre presupuesto, ahora ha cambiado mucho. Antes la Asamblea recibía la proforma y luego le podía incorporar cualquier cambio y entraba a negociar ciertas partidas con el Ejecutivo y al final terminaba una proforma media complicada. Ahora se pasó al otro extremo. El Ejecutivo pone los datos, el total, los grupos, y la Asamblea prácticamente no puede hacer absolutamente ningún cambio. Y entonces estamos de un extremo al otro sin que la Asamblea pueda opinar casi al respecto, más allá de lo que pueda decir, observar, y el Ejecutivo verá si lo acepta o no y simplemente lo aprueba. Y con esa consideración, la proforma igual muestra el plan del gobierno y la dirección del gobierno en lo que tiene que ver con su filosofía sobre los ingresos, sobre los gastos, a qué rubro incrementa en gasto, a qué rubro contrae en gasto, y forma parte del programa. Y se incorporó años atrás el plan cuatrianual para que no solamente el Ejecutivo pueda presentar en la Asamblea y al país el ejercicio que va a desarrollar un año posterior, sino los 4 años completos de su mandato, lo cual no ha servido mucho en cuanto a norte, porque lo que ha planteado no ha cumplido. Sin embargo, como un ejercicio para tratar de señalar hacia dónde va, es importante, y el gobierno lo ha complementado con el Plan Nacional de Desarrollo que presentó también días atrás. Fausto, hay inquietudes que saltan de la proforma presupuestaria y es la valoración del precio del petróleo, del barril de petróleo, que creo que está considerado en 56, 57 versus 59, ok, pero estamos ahorita viviendo una realidad superior a ese precio presupuestado. Entiendo que un presupuesto, además de ajustado a la realidad, tiene que ser conservador en cuanto a sus expectativas. Eso sería un ingreso extraordinario en el evento de que luego de ejecutado el ciclo presupuestario se determine que hay un excedente. Sería un ingreso extraordinario que serviría para cubrir ¿qué? Sí, los últimos 14 años nos hemos ya de alguna forma acostumbrado a presupuestar con un valor del crudo conforme al mercado, cuando lo normal hasta el 2006 y de ahí para atrás era presupuestar muy por debajo del valor real para tratar de pasar el mensaje de los presupuestos bajos, para ser conservador, para no tener más ingresos que generen más gastos en el presupuesto y que generen algún tipo de déficit. El presidente Correa en su momento, desde el 2008, dijo: no me quiero casar con esa fórmula tradicional de poner un precio de crudo bajo, artificialmente bajo, sino que voy a poner al precio real. Y por muchos años pasó al precio real. Y de alguna forma entonces nos hemos quedado acostumbrados a que debería el presupuesto del Estado tener un precio real. Yo creo que el valor que está planteando el gobierno en el precio del crudo es exactamente igual al precio que el Fondo Monetario ha establecido para los siguientes años en el acuerdo con Ecuador. Y fue el precio del Fondo Monetario que utilizaron el presupuesto del año 2021, que fue 59.70, y es el 59.20 el precio que el Fondo Monetario está utilizando para el año 2022. Y solamente en esa parte, hasta el 2025, y el fondo ahí se equivoca rotundamente, hasta el 2025 veía una caída gradual hasta que el precio del crudo termine en 49. El fondo no pudo visualizar, como quizás muchos no pudimos, de que este año 2022 iba a estar un precio alto y quizás para Ecuador pueda estar un precio de 75, entre 70 y 75.
que frente al actual año 2021, que va a estar en 65, le representan entre 5 y 10 dólares de incremento del presupuesto, que serán unos casi 1.000 millones de dólares, que no irán a ningún gasto, Ramiro, que es un poco la pregunta tuya, sino que lo que hará es servir para tener más ingresos, achicar el déficit fiscal y tener que ir a buscar menos financiamiento, que es la parte más dura que tiene el Ejecutivo, porque tiene que ir a buscar recursos en un entorno en donde el riesgo país no baja. Fausto, antes de darle el paso a Alberto con la entrevista, quiero preguntarte, yo veo, y por favor corrígeme una vez más si me equivoco, si el equilibrio que está buscando el gobierno del presidente Lasso es más contable que económico. A ver, lo decía ayer en una presentación con un grupo de empresas que estábamos trabajando. El presidente Lasso creo que está, voy a usar comillas, ¿no?, exagerando en el ajuste. Es decir, el año pasado el déficit fiscal fue 7.000 millones de dólares. El año actual, el gobierno lo presupuestó en 5.000 millones, terminará en 4.000 millones. Y a la vuelta de su mandato, el presidente Lasso quiere dejar en 400 millones de dólares, es decir, casi que desaparecer el déficit fiscal. En un solo periodo quiere volarse todo el déficit fiscal, que uno diría, en el pizarrón sería maravilloso, pero en la realidad tiene ahí elementos políticos negativos para la continuidad de un gobierno que estaría haciendo las cosas bien, y económicamente un ahorque a las empresas que es innecesario. Entonces, a tu pregunta, ¿es real o contable? Yo te digo, el presupuesto del Estado es real, toda vez que uno dice lo que te ingresó es efectivo, lo que te pagué es efectivo, por lo tanto hay una columna que se llama la ejecución de lo pagado y hay otra columna que se llama la ejecución de lo devengado, es decir, y la diferencia entre estas dos columnas es el atraso. El gobierno del presidente Lasso recibe un presupuesto con atrasos de más de 1.900 millones de dólares y los atrasos ya los va achicando quizás a 1.400 millones y esperemos que al final del año, por la mejora en el precio del crudo, que el año pasado, en el 2020, recibió Ecuador 500 millones de dólares y hoy día recibiría 2.000 millones de dólares. Esos 1.500 millones de dólares que han servido para bajar el déficit fiscal también sirven para disminuir el atraso. Ok, te paso con Alberto Quintana, que continúa con la entrevista, Fausto. Gracias. Como lo he escuchado al ex ministro de Finanzas varias veces repetir el tema del petróleo, recordarle a nuestra audiencia que a esta hora el WTI se está comercializando en los mercados foráneos a 78,91 dólares. Ese es el precio del barril del petróleo a esta hora. Qué gusto enorme, economista. Y básicamente lo llevó Ramiro al campo del análisis de la proforma tributaria, ¿no?, que es uno de los aspectos que se analizan, que se debaten en la Asamblea. Y el otro es que a partir de las 11:15 de la mañana, en que está agendado el tratamiento del segundo, es el que tiene que ver con la reforma tributaria. A ver, rápidamente, para aprovechar el tiempo, economista, hay al menos 7 cambios que se han introducido, ¿no?, entre el análisis y el debate en primera, el trabajo de la comisión. Hay 7 aspectos que se han debatido. ¿Qué le parece si los vamos comentando? Lo que tiene que ver con el impuesto a la renta de las personas naturales. ¿Qué es lo que ha propuesto el Ejecutivo? Que quienes ganen más de 2.000 dólares al mes deberían pagar más impuesto a la renta. Lo que propone la Asamblea es que quienes ganen más de 2.600, se eleva 600 dólares, 2.600 al mes deberán pagar más impuesto a la renta. ¿Cómo ve estas propuestas, economista? Bueno, primero cuantifiquemos. Pasar de 2.000 a 2.600 le representa al gobierno no recibir 48 millones de dólares adicionales de un total de 460 millones, que es el valor que tendría que recibir por esa política de mejorar la recaudación progresivamente. No es una cantidad que le pueda complicar al gobierno la operación, es un poquito más del 10% de rubro, ¿no? No es algo que el gobierno seguramente deseaba, porque la idea del gobierno era tratar de que la gente desde el rango de 2.000 para arriba empiece a pagar un poquito
adicional en el impuesto a la renta. Ahora, claro, ese poquito adicional depende cómo lo contabilice o cómo lo considere, puede ser también un incremento de 100% en lo que pagaba el impuesto a la renta. Quizás era poquito y ahora sigue siendo poquito, pero igual es un 100% que a la gente le golpea porque la gente dice, tenía mi presupuesto. Ahora, hay que aclarar también, ese impuesto a la renta y el incremento a cualquier rango de 2.600 o 2.000 para arriba, no es algo que me va a tocar pagar como impuesto a la renta en el mes de marzo del año 2022. Me tocaría pagar allá en el año 2023, es decir, hay algún espacio de tiempo hasta que ocurra ese puesto en vigencia, en práctica, el pago de ese impuesto. Okay. Y por eso que el gobierno compensa ese atraso con el impuesto patrimonial. Perfecto, vamos ahí. Vamos al otro tema, ¿no? Donde se han introducido reformas, lo que tiene que ver con la contribución de empresas. En el marco original que envió el Ejecutivo de la Asamblea, se estipulaba que las empresas con patrimonios superiores a los 5 millones de dólares deben contribuir con una tarifa única equivalente al 0.8% de su patrimonio durante 2 años. ¿Qué es lo que se ha modificado en la Asamblea? Se ubican 2 tarifas. La primera, que sería de 0,4% para sociedades con un patrimonio de entre 4 millones y 4.900.000 dólares. La segunda sería de 0,8% para las empresas con un patrimonio de más de 5 millones de dólares. ¿Cómo lo ve? Sí, es mucho más sencillo, como está planteado en este momento por la Asamblea. El Ejecutivo lo que anteriormente tenía era una especie de tabla progresiva, ¿no? Por los primeros 5 millones pagabas esta cantidad y sobre el exceso de 5 millones pagabas el 0.8. La Asamblea prefirió hacerlo más directo, más vinculado con el rango, y le baja un poquito para también capturar un poco a las empresas de menos de 5 millones. Eso creo que es innecesario. El precio del petróleo hubiera servido para poder generar esos recursos adicionales que está utilizando por el lado del patrimonio. Sin embargo, es la parte política que es la parte que puede convencer a la Asamblea de una reforma tributaria. Es decir, que no está pegando solamente a la gente de 2.000 dólares, sino que está pegando a los grandes patrimonios, porque es la sensación, la percepción que la gente quería, digamos, ¿no? La población quería, los políticos querían que los que tengan patrimonio más grande puedan pagar. Por lo tanto, para mí es un tema político. El mismo Fondo Monetario hablaba de un solo año de contribución de patrimonial o temporal, y el gobierno se fue por 2 años, por ¿no? 2 de años. alguna forma, también para equilibrar el detener el incremento del precio de los combustibles en el año 2022. Correcto. Y el tercer punto que quería abordar con usted es el que tiene que ver con la contribución patrimonial de las personas, ¿no? Lo que había propuesto el Ejecutivo originalmente es 2 tarifas, de 1% para quienes tengan un patrimonio superior de 1 millón de dólares, ¿no? Y del 1,5% para quienes tengan más de 1.200.000 dólares. ¿Qué es lo que está proponiendo la Asamblea a través de la Comisión de Desarrollo Económico? 3 tarifas, ¿no? Del 1% para los patrimonios de entre 1 millón y 1.190.000 dólares. De 1,2% para patrimonios de 1.2 millones a 1.49 millones y de 1,5% para los patrimonios de más de 1,5 millones. ¿Qué dice usted desde la orilla del análisis? Sí, mire que a la empresa le cobran 0.8 en 2 años, es decir, 0.8 en 2 años. A la persona natural de gran patrimonio le cobran 1,5 en un solo año. Es decir, el impacto más fuerte es a la persona, porque paga casi que el doble en un solo año, y la otra empresa lo paga lo mismo en 2 partes, ¿verdad? Entonces yo hubiera preferido desde el análisis que sea lo mismo, el 0.8 en un año y el 0.8 el año siguiente. Por último, es mejor en 2 partes que de golpe. Y el gobierno planteaba también el mismo esquema de quitarle algún rubro de activo patrimonial que tenga que ver con tierras agrícolas, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno podría, o la Asamblea podría todavía ampliar un poco más, porque esa tierra agrícola muchas veces es improductiva, y entonces el gobierno va a tratar de buscar que la gente, para pagar ese impuesto, tenga que irse a endeudar porque no puede vender una pequeña parte de su tierra productiva. Ahí la Asamblea podría darle todavía alguna mejora
a ese tema, pero yo no creo que pueda pasar de un año al otro, sino, aunque sea, quitarle la base imponible a ese patrimonio personal. Claro, son los 3 aspectos donde se han introducido reformas, ¿no? Aparte hay 4 más, no los voy a mencionar por cuestión de tiempo o espacio, porque están mis compañeros también para hacer algunas consultas que tienen que ver con los productos de higiene femenina, el IVA para las lámparas LED, cocinas de inducción y duchas eléctricas, el ICE, este es el impuesto de consumos especiales para los licores, y también la remisión de intereses, multas y recargos con los GACS. Esto es los gobiernos autónomos descentralizados, Eduardo. Sí, muchas gracias. Jaime, buenos días, ya está con nosotros Jaime, en breve le damos el paso. Solamente una pregunta, Fausto. El ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, acaba de poner un tuit diciendo, es oficial, que ellos ofrecieron que vendrían inversiones por $2.000 millones y acaban de confirmarlas. ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, eso lo publicó ayer, y eso era como consecuencia de la reunión que tuvieron con grupos empresariales tratando de pasar el mensaje que es bueno invertir en Ecuador. Yo creo que es positivo, la noticia siempre será positiva, que la gente comprometa recursos para invertir en Ecuador, que vengan los recursos a Ecuador. Lo que quizás hay que aclararle a la radioaudiencia, a la gente que nos está viendo, que no es lo mismo esa inversión de $2.000 millones que el gobierno dice que podrían ser 10.000, 20.000, 30.000 en algún tiempo, con la definición de inversión extranjera directa. Son dos cosas completamente distintas. La inversión extranjera directa el año pasado fue algo así como unos $1.200 millones. En los últimos 10 años habrá sido equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto. Para poner en dólares sería como unos $700 millones en promedio. Y lo que la inversión extranjera directa recoge es el resultado neto de plata que entra y plata que sale. Entonces, los $2.000 millones que ha indicado el ministro Prado que las empresas han comprometido será una parte de la plata que ingresa, pero también habrá que ir pensando que hay que ir pagando intereses que también disminuyen la inversión extranjera directa o los dividendos. Cualquiera sea el caso, lo que quiero señalar es, no hay que estar esperando que la inversión extranjera directa crezca a 3.000 o 4.000 millones de dólares. Es positivo y tremendamente positivo que el país reciba inversión y que las empresas puedan invertir más, aunque no necesariamente vamos a ver una mejora directa en la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa incrementa mucho más fuertemente a nivel nacional, con la inversión que vamos a estar observando en minería, vamos a estar observando ojalá en petróleo, pero la noticia que da el ministro Prado es altamente positiva. Mi última pregunta, Fausto Ortiz, porque es breve y rápida. Veo que en la Asamblea, y lo escuché a Javier Herbas no hace mucho, hablar de que la izquierda democrática pensaba que el mínimo para cobrar impuestos debe ser, o si lo quieres llamar el mínimo, o debería estar en no más, el mínimo imponible debe ser $3.000. Van en 2.600. Y le escuché a Vilma Andrade acá estos días, acá en I99 TV y 99 Radio, decir que seguirían bregando ya ahora en el Pleno, después de salir de la Comisión, para que esto suba. ¿Piensas que eso es posible, considerando que es uno de los aliados, digámoslo así, en la Asamblea del Gobierno Nacional, llegar a $3.000? ¿Alivian algo? Mira, aquí este es un tema interesante. El Fondo Monetario Internacional, cuando hace el análisis de Ecuador, de las cosas que observaba era que cobramos menos impuestos por el lado del IVA que el resto de la región en Sudamérica. Nuestro IVA es 12, el promedio es 17, y por eso el fondo quería llevarnos al 15%, que no lo aceptó ni el gobierno, ni lo aceptaría. Pero tenemos dólares, Faustito, tenemos dólares. Yo también señalaba que de las cosas que Ecuador tenía que corregir era que pagamos impuestos recién desde 2 veces el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, recién desde $12.000, ¿no? Que es el equivalente a 2 Productos Internos Brutos per cápita. Entonces, y el fondo de alguna forma decía, hay que bajar esa vara para que empecemos a pagar aún desde menos de $12.000 al año, ¿no? Entonces, el ministro de Finanzas se sintonizó con aquello y decía, $500 ya es de los ricos, y habría que pagar desde 700, y después dijo desde 1.000, y después el gobierno terminó ubicándolo en 2.000. Llevar de 2.000 a 3.000
dólares, ya creo que para eso mejor no pongas la reforma y simplemente deja mejor la tabla corregida de 35 a 37 desde 100 mil dólares en adelante. Es decir, yo creo que esa parte la Asamblea podría plantearlo, pero el gobierno seguramente podría rebatirlo. Jaime Velázquez, sigue por favor con Fausto Ortiz. Su micrófono, querido amigo. No, ya está. Gracias, Eduardo. Fausto, bienvenido. Quisiera entrar en el tema específicamente del impuesto a la renta para las personas naturales. Antes se consideraba una base imponible, es decir, lo que yo podía deducir en este momento son 11.000 y pico dólares, no son los 14.000 que eran inicialmente, creo que lo bajaron a 11.212. Entonces una persona que gana 3.000 dólares al año son 36.000, bajamos a 11.200, quedan como 24.000 y según la tabla, sí. En ese caso, Jaime, la persona que gana 3.000 al año 36.000 no puede deducir los 14.000, deduce una parte de eso, sueldo, el 30%, es decir, no puede deducir la totalidad. El que puede deducir la totalidad es el que gane 4.000, digamos, ¿no? Ese sí, que gana al año 50.000 dólares, ese sí puede deducir la totalidad, los otros son gradualmente. Entonces, cuando le bajas la mitad, ¿no, verdad? Y entonces resulta que tiene una cantidad X que pagar por ese exceso, que más o menos bordea del 10 al 12%. ¿Okay? Eso significa, en suma, si que oyes 2.000 dólares al año, eso dividido para 12 te da como 100 y pico. ¿Okay? La pregunta del millón es, con las nuevas reglas impuestas en la ley, ya no existe este deducible, es decir, bajan el deducible de 14.000 u 11.000 a prácticamente 5.000, uno. Y dos, se incrementa la base, el impuesto, es decir, ya no es el 5%, sino va a ser un poco más. ¿Cuánto es realmente el impacto para una persona que gana 3.000 dólares? Eso quisiera preguntarte, porque eso, si eres de dependencia, pues obviamente te retienen esos valores y te bajan el sueldo. Hoy en día son 200. ¿Cuánto es realmente lo que bajaría a una persona que gana 3.000 dólares? A ver, no tengo los valores ahí computados, ¿no? Lo que nos explicaba el ministro de Finanzas era, la persona que gana 2.000 dólares, el pagaba un impuesto a la renta equivalente de 0.7% de su ingreso. Y cuando la reforma viene, ahora va a pasar a 1.4, es decir, 0.7 adicional. Pareciera que sigue siendo poco, ¿verdad? Pero sin embargo es el doble del impuesto a la renta que le toca pagar a esa persona que ganaba 2.000 dólares de un momento al otro. Aunque sea poco, es el doble. Entonces había un incremento muy grande a esa persona, y en cambio a los que estaban en los rangos más abajo, por decir algo de 3.000 dólares, va a pagar más, pero el incremento va a ser menor, ¿no? Entonces esa parte de la progresividad es la que molestaba, porque parecía que le estaba pegando mucho más fuerte al de 2.000 dólares, y por eso es que la izquierda democrática dice, no lo pongamos desde 2.000, pongamos desde 3.000, y la Asamblea lo ubica en 2.600. Pero el asunto es, siguen pagando impuestos bajo el mismo formato. Lo que ha cambiado es que ya no deduces hasta 14.000, el gobierno planteaba en 5 y lo han dejado en 10.000, es decir, igual han bajado los niveles de deducibilidad. Han cambiado la fórmula, creo que lo han hecho un poco más confuso, pero porque la gente podría estar tentada a ya no pedir facturas, que es la parte riesgosa en la parte fiscal, porque dice, si no me van a servir, entonces ¿para qué las voy a pedir? Y después abrir una puerta hacia la elusión, hacia la evasión fiscal. Entonces la persona de 3.000 dólares va a tener un incremento, y yo creo que va a ser manejable. Acá la pregunta es, ¿cómo así queremos que sigan pagando impuestos y aumentar impuestos a los que siempre han pagado impuestos? Cuando quizás la lógica era que abrir un poquito más el abanico para que otra gente en la informalidad pueda encajarse en la parte formal y pagar más impuestos. Fausto, solo contéstame solo brevemente. ¿Cuánto paga Panamá? ¿Sabes cuánto paga Panamá? ¿Cuál es digámoslo así, cuánto paga Panamá o El Salvador? Porque me dices que es de IVA. ¿Tienes idea? No tengo el dato. En Panamá me imagino que será igual que Estados Unidos, 7%. Ya, nosotros El Salvador, pagamos, debe ser seguramente más alto, ¿no? Ya, pero mi pregunta es, está en 17 para ubicar eso. El mensaje de la gente es, como estamos dolarizados, deberíamos tener menos, digamos, de alguna forma es lo que la gente piensa. Pero en los últimos años, nuestra moneda ha sido más débil que la moneda colombiana, que la peruana, el dólar, ¿verdad? Entonces, esa lógica de que como la moneda fuerte debe pagar menos,
a veces no se aplica. El tema acá es que el IVA es un buen impuesto para recaudar, pero lamentablemente es un impuesto que tiene mucha resistencia porque el concepto de que es regresivo y que le pega más al que menos tiene, también es duro de cuantificar. En algún momento hacia adelante, ojalá vayamos mejorando la recaudación y no haga falta ir a mejorar y aumentar más impuestos, porque la población está cansada de más incrementos cada vez. Fausto, solo un tema puntual y lo más breve, en un minuto. El IVA diferenciado, le escuché a una genia de la Asamblea decir que no puede ir una persona a decir si es rico o pobre, cuando el IVA diferenciado es para bienes suntuarios o determinadas calidades que determinan la calidad del consumidor. ¿Es procedente en algún momento estudiar la posibilidad de poner un IVA diferenciado en Ecuador? Yo creo que sí. Por ejemplo, si uno dice saquemos el ISD que afecta a los productos de importación y pongamos en un IVA diferenciado para aquellos productos importados, yo creo que serviría, porque al final del día el IVA, si yo lo pago, cuando lo vendo lo voy compensando, y entonces quizás trataría eso de evitar que la gente trate de saltarse el impuesto, ¿no? IVA diferenciado por ICE. Los IVA diferenciados es algo que habría que evaluarlo y creo que es positivo. Muchas gracias, querido amigo. Te agradecemos tu gentileza, el analista económico y exministro, pero sobre todo un querido amigo, Fausto Ortiz. Un abrazo, gracias. Fausto. Pagamos corte comercial, estamos en I99 98.9 en El Diálogo. Son las 8:29 de la mañana.